Buenos días, bienvenidos un día más al podcast de Lifters, el podcast en el que hablamos cada día de aquello que más nos gusta, de aquello que nos mueve. En definitiva, hablamos siempre de entrenamiento, hablamos de fuerza, de hipertrofia. Y hoy quería analizar un estudio que ha salido recientemente, salió en febrero, o sea, ya ha pasado algún tiempo, pero bueno, aún así es todavía reciente. Y habla precisamente de los refeeds a la hora de perder grasa, de cómo son de efectivos y realmente hay diferencia en hacer una dieta lineal o hacer alguna carga a lo largo de la semana. Entonces voy a analizar un poco así este estudio para ver cómo le han hecho, las conclusiones a las que han llegado y mi conclusión en particular, porque luego vamos a ver cómo hay alguna cosa, algún detalle que no le han tenido en cuenta. Y claro, al final en las mediciones, si vemos que están tomando ciertos marcadores en cuenta, pero por ejemplo han hecho las medidas con ciertos parámetros que a mí no me gustan en concreto, ya os diré por qué. Bueno, en definitiva, vamos a ver todo esto. Y para los que no sepáis todavía qué es un refeed, bueno, pues un refeed simplemente dentro de una dieta de definición es cuando llevamos varios días con una dieta baja en carbohidratos y hacemos, por ejemplo, una carga de carbohidratos en un día o 2 días simplemente para recargar el glucógeno muscular y hepático y así rendir un poco más, mantener la masa muscular en la medida de lo posible y todas estas cosas. Son muy interesantes, lo que pasa que normalmente se están estudiando todavía porque no se sabe hasta qué punto pueden mantener la masa muscular, aumentar el rendimiento, en definitiva. Se está estudiando todo esto y vamos a ver con el paso de los años cómo poco a poco van a seguir saliendo estudios un poco más concluyentes. El estudio de hoy principalmente mide la efectividad de eso, de los refeeds a la hora de perder grasa, simplemente a ver si mantenemos la masa muscular y todo eso. ¿Y cómo lo hicieron? Vale, pues principalmente cogieron a 2 grupos de hombres y mujeres entrenados y les pusieron un déficit calórico, simplemente al primer grupo le pusieron un déficit que es simplemente constante del 25% durante toda la semana, de lunes a domingo, y al segundo grupo lo que hicieron es ponerle un déficit del 35% de lunes a viernes y el sábado y el domingo, ojo aquí, les pusieron el refeed. Al final, al cabo de la semana, ambos grupos tenían el mismo déficit energético. Entonces, en ese sentido, todo perfecto, ¿vale? Porque sí que es cierto que a veces vemos aquí algún chanchullo en otro tipo de estudios. Entonces, bueno, aquí está bien hecho en este sentido. El déficit al cabo de la semana tenía que ser el mismo, ¿vale? Y a la conclusión a la que llegaron los autores, principalmente es que una alimentación de carbohidratos, o sea, un superávit de carbohidratos, un refeed, para entendernos, de 2 días, conserva la masa libre de grasa y la tasa metabólica en reposo en comparación con el otro grupo. Recordemos que el otro grupo hizo una dieta constante, un déficit constante. Entonces vieron cómo en comparación con ese otro grupo sí que se conservaba más la masa libre de grasa y la tasa metabólica, algo muy importante. Vale, hasta aquí todo perfecto. Aquí podríamos ver cómo simplemente el grupo que hizo refeeds, podríamos decir, vale, pues perfecto, es una estrategia más que válida y es mucho mejor que hacer una dieta lineal. Lo que pasa es que ahora vamos con la contrapartida, aquí vamos con los puntos negativos de este estudio. No se tuvieron en cuenta ciertas cosas y aunque a simple vista parece que es una batalla que ha ganado el refeed, no está todo tan claro. Lo primero sería que la composición corporal se midió con ultrasonido y además se usó la impedancia bioeléctrica. Si habéis utilizado alguna vez básculas de este estilo, las cuales a veces nos dicen la masa muscular que tenemos, la cantidad de grasa y demás, seguramente que hayáis comprobado, incluso en cuestión de minutos, cómo cambian los valores de forma, pero casi brutal. Entonces, por ese tipo de cosas, a mí este estudio no me gustan las conclusiones. Puede que tuvieran razón en ese sentido, en que el grupo que hizo un refeed tuviera mayores ventajas en que no perdió tanta masa muscular y demás. No son los dispositivos más precisos para estimar la composición corporal de alguien. Eso lo sabemos ya desde siempre. Mejorarán con el paso del tiempo, pero a día de hoy la verdad que son bastante poco fiables. Incluso si os medís antes de entrar en la ducha y luego os dais un baño de agua caliente y salís de la ducha, vais a ver cómo es totalmente diferente lo que os marcan, o por lo menos bastante diferente. Y a mí estos dispositivos no me gustan principalmente porque también registran el agua como masa magra y por lo tanto piensan que tienes una mejor composición corporal. Por lo tanto, si utilizáis una báscula de este tipo para medir ese tipo de cosas, tomarla simplemente como un dato totalmente aleatorio, ¿vale? Porque no tienen en cuenta muchas cosas y al final no sirve para gran cosa. En definitiva, en este estudio las mediciones finales de la composición corporal se realizaron 2 días después del estudio. Esto resultó ser justo después del último refeed
Y además las personas no entrenaron en esos 2 últimos días, por lo que el glucógeno intramuscular almacenado aún estaba allí. ¿Qué quiere decir esto? El glucógeno muscular no es como el glucógeno hepático. Solo puede ser utilizado por el músculo y eso normalmente solo ocurre durante el ejercicio de alta intensidad, con lo cual, si aún estaba allí ese glucógeno, claramente esos carbohidratos habían arrastrado agua hacia el músculo y por lo tanto las mediciones, como podréis observar, pues no son las que deberían de ser, porque al final si esto me está diciendo que ese agua también es masa muscular en parte, pues no es muy fiable. Y en conclusión, es probable que ambos grupos seguramente experimentaran el mismo cambio en la composición corporal, pero las mediciones simplemente resultaron un poco diferentes por eso, porque lo midieron de esta forma que a mí en concreto no me gusta. Al final son estudios que están bien, que de una forma u otra pueden llegar a ser relevantes, lo que pasa que llegado a cierto punto, yo no sé por qué hacen las medidas con estas cosas, lo hacen de mala manera y llegan a conclusiones que quizás al final no son muy relevantes. Como digo, en principio lo hicieron bien, porque el déficit fue similar y al final plantearon un déficit, el primer grupo que era continuo y el segundo grupo con un refit de 2 días. Seguramente, muy probablemente, el refit sí que ayuda a mantener la masa muscular y a definir mejor. Lo que pasa es que se necesitan todavía más estudios de este tipo para por lo menos ver si realmente ayuda en mayor o menor medida, porque con este estudio en concreto no podemos ver mucho más. Y en general poco más tiene este estudio. Como digo, simplemente los autores llegaron a una conclusión, lo que pasa es que las mediciones las hicieron con este tipo de aparatos y en consecuencia, bueno, pues no son todo lo precisas que deberían de ser. Os dejo enlazado el estudio de todas formas en las notas del episodio por si queréis echarle un vistazo. Y como siempre ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis cada día nuevo contenido hablando de entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, de salud también y un montón de cosas más. Con lo cual entrar ahí, si os gusta, si os mola todo este contenido, tenéis mucho más. Y sin más, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio.